estudio, el día de hoy, vamos a tocar el tema del poder de la alabanza. Vamos a ver que la alabanza tiene un significado espiritual, tiene un poder dentro de él, el cual es importante que nosotros entendamos, conozcamos, para que podamos entender lo que venimos a hacer en este día. ¿Amén? Ok, vamos a iniciar y vamos a ir a segundo libro de Reyes, en su capítulo 3. Segundo libro de Reyes, capítulo 3. Ok, este capítulo habla de un encuentro que tienen el rey de Israel con el rey de Judá. Recordamos que después de Salomón, el reino de Israel se fracturó en dos. El reino del norte, que es el reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá. En el reino del norte reinaba en ese entonces Joram. Era hijo de Acab, de aquel hombre perverso que corrompió al pueblo, motivado, guiado, presionado, dirigido por su esposa, que era Jezabel. Joram era un rey malo, un rey que no temía a Dios. En el versículo 2 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Era malo Joram, aunque no como su padre y su madre, o sea, también había niveles, ¿verdad? Hizo lo malo, pero sus papás pues, prácticamente marcaron la diferencia. Entonces, este rey era un rey, aunque estaba al frente de parte de las tribus de Israel, era un rey malo. Y hubo un conflicto entre el rey de Moab y algunos otros pueblos que se unieron en contra de el rey de Israel. Y el rey de Israel tenía buena relación en ese entonces con el rey de Judá, que era Josafat. Le mandó un recado a Josafat. Le dijo, mira, tengo este problema con el rey de Moab, ven y vamos a pelear juntos para vencerlo y así quitarnos ese problema tú y yo. Entonces se reunieron para tomar un acuerdo acerca de qué es lo que iban a hacer, cómo lo iban a hacer. Vamos a leer desde el verso 9, ¿ya lo tenemos? Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó el agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Ya iban en campaña, tuvieron este problema, no había agua para el ejército, para las bestias. Entonces el rey de Israel dijo, recuerden que el rey de Israel, ¿cómo era? ¿Era bueno o era malo? Era malo. No tenía temor de quién. Sin embargo, aunque no tuviera temor de Dios, como hoy en día mucha gente que no verdaderamente tiene temor de Dios en su corazón, pero Dios está en sus labios para cualquier cosa. También dicen primeramente Dios o también hablan de Dios. Este rey de Israel dijo en el 10, entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Los 3 reyes eran el de Israel, el de Judá y el de Edom, que estaban haciendo la guerra en ese entonces contra Moab. Entonces Jotam decía, Dios nos juntó para entregarnos en manos de el rey de Moab. Recuerden que cuando alguien no tiene temor ni conocimiento de Dios, pues habla lo primero que se le viene
a la mente, cosas que no tienen fundamento. Sin embargo, Josafat en el verso 11, aquí vamos a ver la diferencia del que tiene temor de Dios y del que no tiene temor de Dios. Mas Josafat dijo, estaba en un momento de angustia, en un momento de problema, en un predicamento, dijo, no hay profeta, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos de Israel le respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Recuerden que Eliseo pidió una doble porción del espíritu ¿de quién? De Elías. Estaba allí Eliseo. Josafat buscó el consejo ¿de quién? El consejo de Dios. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová, porque la fama de Elías era muy grande. Elías ya no estaba, había sido arrebatado por Dios en un carro de fuego, pero se sabía que su ayudante Eliseo había quedado como profeta de Dios en la tierra de Israel. Entonces Josafat dijo, de seguro este tendrá palabra ¿de quién? Palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Los tres reyes que estaban en este predicamento fueron en búsqueda del profeta para escuchar ¿qué? La palabra ¿de quién? De Dios, para buscar el consejo de Dios. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, acuérdense de Elías, cuando los profetas de Baal, que mandó a decir a Acab, unce tu carro y corre a prisa a tu palacio porque la lluvia ya viene y te vaya a atajar en el camino. Acuérdense que no había llovido por 3 años y 6 meses. Pero todo lo que hizo su mamá de este rey en contra de Elías, que le dijo, así como le cortaste la cabeza a los profetas de Baal, así tú también vas a morir. Entonces había cierta... se sabía, Eliseo conocía que Jotam era un rey que no tenía temor de quién. Y entonces dice, ¿qué tengo yo contigo? Le dijo al rey de Israel. Ve a los profetas de tu padre. Acuérdense que el padre había mezclado entre el culto a Baal y el culto a Dios, y tenía profetas que le profetizaban de acuerdo a lo que él quería escuchar, gente a modo. Entonces Eliseo le dice, ve y consulta a los profetas de tu madre, de tu padre, y a los profetas de tu madre, haciendo referencia a también los profetas de Baal, a los servidores de Baal. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos ¿de quién? De los moabitas. Fíjense cómo el rey de Israel estaba convencido de que la calamidad venía en contra de ellos. Dice, no, Jehová nos ha reunido para entregarnos. O sea, él ya estaba descartando la victoria. Él ya estaba derrotado en su mente, en su corazón. Y Eliseo le dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni siquiera te viera. O sea, no te tomaría en cuenta ni hablaría contigo. Es más, no te quiero ver. Pero tengo un respeto ¿por quién? Josafat. Y Josafat era un rey que tenía temor ¿de quién? De Dios. La diferencia. Mas ahora traedme a un tañedor. Aquí es un tañedor que se traduce en esta versión como tañedor. La palabra significa músico. Pero no cualquier músico. Era un músico que serviera o que estuviera al servicio ¿de quién? De Dios. La música, hay por ahí no un debate, pero ciertas enseñanzas sobre qué música es de Dios, qué música es de Dios y qué música no es de Dios. Y entendamos que la música, todo lo que es creado, lo hizo ¿quién?
lo hizo Dios. Lo malo es el uso que el hombre le da a ciertas cosas. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor muy vano, pero es así. Por ejemplo, Dios hizo muchas plantas, entre ellas algunas son medicinales y son buenas para la salud, sabiéndolas utilizar, otras son venenosas, ¿no? Pero entre todas las plantas que Dios hizo está la cannabis, que es la marihuana, ¿no? Pero en sí la planta es mala. No, lo que es malo es ¿qué? Gracias, Señor. El uso que el hombre le da, distorsionando la voluntad de ¿quién? De Dios. Así la música, toda la música es buena si se utiliza ¿cómo? Correctamente, ¿no? Pero cuando se utiliza mal, dice que para el que tiene corrompida su mente, todas las cosas son ¿qué? Son malas. Bueno, mandaron a traer a un músico que estaba consagrado ¿a quién? A Dios. Mientras el tañedor tocaba, mientras él estaba tocando, la mano de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre Eliseo. ¿Por qué Eliseo necesitaría música? ¿Por qué necesitaría a alguien que tocara alabanzas para quién? Para Dios. Aquí es lo que vamos a ver, el tema de hoy, el poder de ¿qué? De la alabanza. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando alguien alaba, adora a Dios en un ambiente espiritual, la mano de Dios desciende y habla a nuestra vida. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Cuando venimos y alabamos a Dios, no nada más para sentirnos alegres, cantar por cantar, no. Hay algo espiritual que se está moviendo entre nosotros y Dios nos va a hablar, pero si nosotros no tenemos la expectativa de que Dios nos hable, ¿no? Venimos a ser como este rey de Israel, ¿no? Que Eliseo le decía, mira, ni siquiera te viera, ni te daría caso. Pero Jotam, que era un hombre temeroso de ¿quién? De Dios. Dios escuchó ese clamor y vino palabra de Jehová sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, daba a entender que iban a cavar unos fosos, porque Jehová ha dicho así. Aquí venía la palabra de ¿quién? De Jehová. Jehová ha dicho así. Ok. No veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Ellos tenían ese problema, habían llegado a un punto que no había agua, ni para los hombres, ni para las bestias. Y uno puede durar varios días sin comer, pero no puede durar varios días sin ¿qué? Sin tomar agua. Dice, va a haber algo milagroso. Ustedes solamente tienen que hacer los hoyos, cavar los estanques, y sin que haya viento, sin que haya lluvia, a esto se va a llenar de agua y ustedes van a beber y sus ganados. Y esto es cosa ligera a los ojos de ¿quién? De Jehová. Esto no es nada para mí, dice el Señor. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio muy temprano, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó ¿de qué? De aguas. Estas filtraciones que bajaron, llenaron esos estanques que ellos cavaron y pudieron tomar agua ellos y sus animales. Ok. Entonces,
Ok, entonces ahí fue cuando Dios empezó a manifestar su palabra a través de Elías. Pero lo que vamos a centrarnos, Dios les dio la victoria también contra de Moab, pero nos vamos a centrar que mediante la alabanza Dios tocó al profeta, la mano de Jehová vino sobre el profeta Eliseo y la palabra de Dios fluyó dando su voluntad. Amén. Vamos a ir ahora al segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Este mismo rey que veíamos aquí, que era un rey que tenía temor ¿de quién? De Dios. De él surgió el deseo, dice, no, vamos a buscar la palabra de quién, la palabra de Jehová. No hay aquí un profeta de Jehová que nos dé su palabra. Entonces, ahora, este mismo rey va a necesitar ayuda de parte de Dios porque está en una situación difícil, ¿verdad? Pasadas estas cosas, en el verso 1, aconteció que los hijos de Moab, acuérdense que ya habían tenido una guerra contra Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, segundo de Crónicas 21, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene, ¿qué venía en contra de Josafat? Una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, pero el temor que tuvo Josafat no era como el que tuvo Jotam, que él dijo, no, Dios nos trajo aquí para destruirnos. Él tuvo temor de la circunstancia porque venía una gran multitud en contra de ellos a la guerra. Josafat humilló su rostro. ¿Con qué finalidad? Para consultar a Jehová. Cuando venimos aquí y alabamos y adoramos a Dios, es un momento en que también nosotros debemos de humillarnos ante la presencia de Dios para escuchar la voz de ¿quién? Ahora, no pidas escuchar la voz de Dios si tú ya decidiste qué vas a hacer sobre uno u otro asunto. Primero consultamos a Dios y después tomamos ¿qué? Decisiones. Él se humilló, su rostro a tierra, se postró delante de Jehová. No solamente eso, hizo pregonar ¿qué? Ayuno a todo Judá. Ahora, estamos viendo el tema de la alabanza. Pero fíjense que como todas las cosas, voy a poner también otro ejemplo, quien estudia anatomía, quienes estudian medicina, por ejemplo, en los estudios de medicina, pues para comprender la función de un sistema, el sistema digestivo o el sistema circulatorio, pues se toma parte y se analiza, se estudia para comprenderlo, pero realmente no funciona solo, sino que todos los sistemas están ¿qué? Interconectados. La alabanza es algo que estamos estudiando en este momento para entenderlo, pero esto está conectado con el temor de Dios, está conectado con la oración, está conectado con el ayuno, está conectado con el aprender de la palabra de ¿quién? Todo tiene un porqué. Les voy a decir por qué es importante entender esto. Hay mucha gente que le gusta alabar a Dios, porque se emociona, porque siente bonito, porque siente bien, pero es lo que le gusta de venir a la iglesia. No le gusta otra cosa. Ya cuando termina la alabanza y es todo el tiempo de adorar, ya él está en otro camino. Y hay quien también ya en la palabra, en la prédica, a lo que venía esa persona era solamente a qué. Esa persona está mal, porque no está buscando a quién, a Dios con todo su corazón. Amén.
Ok, entonces Josafat se humilló para consultar a Jehová. Hizo pregonar ayuno y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. ¿A quién? A Jehová. Cuando alguien está en angustia, en aflicción, tenemos que recurrir y pedir la ayuda ¿de quién? De Dios. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado, y entonces empieza a recordarle a Dios todo lo que había sucedido, y les dice: miren, estos vienen a atacarnos, vienen a hacernos daño, se han juntado para quitarnos la tierra que tú nos diste. Versículo 13. Ahora, esta búsqueda de Dios, como este problema afectaba a ¿quiénes? A todo el pueblo, no solamente afectaba al rey, porque si venían los enemigos iban a agarrar parejito ¿con quién? Con todas las personas. Entonces todos tenían que estar en un mismo sentir, en un mismo pensar. Por eso es que Josafat hizo proclamar ayuno ¿a quién? A todo el pueblo. Usted pensará, pues que otros ayunen, ¿no? Que otros oren, que otros pidan para que nos vaya bien a todos. No, ¿quieres que te vaya bien a todos? Pues todos tenemos que ¿qué? Involucrarnos, ¿no? Así como todos debemos de alabar a Dios, todos debemos de buscar el rostro de Dios. Y todo Judá, verso 13, estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, con sus mujeres y con sus hijos. Hay gente que tiene necesidad de Dios, pero no puede venir a buscar ¿a quién? A Dios. Se le hace difícil. Habrá quien verdaderamente nunca pueda tomar esa decisión. Pero los que sí lo han decidido, los que han tomado esa decisión, tienen que venir con toda su familia. Es como aquel hombre, aquella mujer que dice: ve tú y pide. Le dice a sus hijos, o le dice a su esposa, o le dice a su esposo. No, tienen que estar todos presentes delante de ¿quién? Todos ellos, sus niños, sus mujeres, sus hijos, todos estaban delante de la presencia de Dios. Ahora dice: y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, y empieza a dar la descendencia de dónde venía este hombre. Dice que era un levita de los hijos de Asaf. Si usted checa en el libro de los Salmos, muchos salmos son de David, el rey David, pero algunos salmos son de Coré, de un tal Coré, también levita, y otros son de otro salmista levita llamado Asaf. Así que Jaziel era también descendiente de esos músicos, y Jaziel también servía a Dios como levita, como músico, delante de la presencia de ¿quién? Levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino, ¿sobre quién vino? Sobre este hombre que adoraba a Dios, que alababa a Dios, vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Él ya estaba hablando, pero no era su mensaje, sino era mensaje de parte de ¿quién? Porque vino el Espíritu de Jehová sobre la ¿qué? La reunión. Ahora, cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros adoramos a Dios, dice la Escritura que Él habita en medio. El Espíritu Santo está dispuesto a tocarnos, a derramarse sobre nosotros. Nada más es que nosotros también ¿qué? Querramos. Este Jaziel era un hombre que servía ¿a quién?
a Dios. Y tenía ese deseo, ese anhelo por las cosas de ¿quién? De Dios. Le dice, Jehová dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Esa era la promesa. Esa era la palabra que Dios estaba derramando sobre el pueblo que estaba en aflicción. Y les decía, no se angustien, yo voy a darles la victoria. Ni siquiera van a tener que pelear. Ahora, muchas veces Dios nos dice así, mira, yo te voy a dar la victoria, pero eso lo malentendemos, decimos, bueno, pues entonces me voy a mi casa, tranquilo, a descansar. Al fin, Dios pelea nuestras batallas. Dios pelea nuestras batallas. No hay un dicho muy así, común. Sí, pelea nuestras batallas, pero nosotros tenemos que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo Josafat? Dice, entonces Josafat se inclinó. Cuando estaba en angustia, se humilló ante la presencia de ¿quién? Cuando Dios le trajo la promesa, le dijo, no te angusties, no te aflijas, mira, yo te voy a dar la victoria. Josafat volvió a postrarse delante de la presencia de ¿quién? De Dios. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Jehová. Aún antes de ver la victoria, aún antes de ver la mano de Dios, ellos creyeron a las promesas de ¿quién? Si nosotros creemos a sus promesas, entonces debemos de también buscarle en adoración a Dios. Amén. Y dice en el verso 19, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Para qué se levantaron estos levitas? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel. ¿Cómo? En fuerte y alta voz. Amén. Cuando nosotros nos levantamos a alabar a Dios, debemos de hacerlo bien, porque Él es digno de recibir toda nuestra alabanza. Y cuando se levantaron por la mañana y salieron al desierto de Tecoa, acuérdense que Dios les dio específicamente, miren, aquellos van a venir por este lugar y se los van a encontrar en tal lugar. Todas las indicaciones Dios se las había dado. Ellos se levantaron, aunque sabían que no iban a pelear, pero ellos tuvieron que ir muy temprano, como deberíamos de estar aquí los días de servicio. ¿Cómo deberíamos de estar? Se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, ¿y qué va a pasar? Y estaréis seguros. Si no le creemos a Dios, miren, es por demás. Si le creemos, entonces vamos a estar ¿cómo? Y aquí hacía énfasis, porque el pueblo que venía pues tenía esa certidumbre, no iban a un día de campo, iban a la guerra. Pero Dios les había prometido que no iban a pelear, que Dios les iba a dar la ¿qué? Entonces Josafat hacía ese énfasis, dice, créanle a Dios y van a estar ¿cómo? Seguros. Creed a sus profetas, dando a entender la palabra que Jaziel dio al pueblo y al rey. Crean en sus profetas. ¿Y qué va a pasar? Seréis prosperados. Cuando Dios nos manda una profecía y usted la menosprecia, pues esa prosperidad no va a venir a su ¿qué? A su vida. Si usted atiende a lo que Dios está diciendo. Y la profecía tiene 3 objetivos: para exhortar, para
consolar y para edificar. Cuando Dios te dice, mira, no estás haciendo las cosas como deberías de hacerlas, uno debe recapacitar, retomar el camino y hacer las cosas, ¿qué? Bien. Ese es el objetivo de lo que Dios nos está, ¿qué? No escucharlo y decir, bueno, me entra por un oído y me sale por el otro. No le hago precio a quién, a Dios. Pero cuando estoy en angustia quiero que Dios me hable, que Dios me ayude. Bueno, pues si Dios te habla y tú no le haces caso, ¿para qué quieres que Dios te qué? Te hable. Crean en Dios y estaréis seguros. Crean en sus profetas y seréis. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso algunos, escogió algunos, ¿para qué? Para que cantasen y alabasen. Iban a la guerra, pero era necesario que entonaran alabanzas. ¿A quién? Ahora, tenían que ir preparados, no nada más así, no, vestidos de ornamentos, ¿cómo? Sagrados. Mientras salía la gente armada y que dijesen. Hay una versión que chequé en este mismo pasaje y dice, da a entender, es una versión ampliada. Dice que la instrucción era que alabaran a Dios cantando aquel canto que decía, aquel himno que decía, glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. Entonces el pueblo estaba preparado. Josafat sabía que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo y que iba a haber algo sobrenatural, que la presencia de Dios se iba a manifestar de una manera diferente, de una manera gloriosa. Amén. Por eso había que tener preparados aquellos que entonaran y alabaran a quién. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cuando comenzaron a alabar a Dios, las cosas empezaron a suceder. La mano de Dios comenzó a moverse. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Dios les dio la victoria. ¿Cuántos quieren que Dios nos dé la victoria? Es así como Dios se manifiesta a través de la alabanza. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Amén. Entonces, cuando llegó el ejército de Judá, ya sus enemigos se habían destruido. Y lo único que hicieron fue recoger el botín, porque era costumbre de los soldados llevar cosas valiosas. Tenían ciertos pensamientos, ciertas ideas. Dicen, si me llego a morir en la batalla, no me quiero morir con algo así muy sencillo, quiero llevarlo lo mejor. Así que muchos llevaban vestidos muy costosos o prendas valiosas, o incluso plata y oro en joyas. Entonces vino Josafat con el ejército y recogieron el botín. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque entre los cadáveres, dice el verso 25, había muchas riquezas, así como alhajas preciosas, y tomaron. Entonces, cuando ellos recibieron la victoria, así como mucha gente que pide el favor de Dios, mire hermano, estoy en una aflicción, tengo una enfermedad, tengo este problema. Hay gente que cuando se ora y Dios obra, usted no me dejará mentir, hay mucha gente que se olvida que Dios le ayudó. Así que bueno, como es que era su obligación, ya me voy a mi casa y ya. Busco a Dios hasta que tenga otro problema. Vamos a ver la diferencia, ¿verdad? Porque recuerden que Josafat era un hombre que tenía temor ¿de quién? Al 4.º día, 3 días recogieron el botín.
Al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí, ¿qué hicieron? Bendijeron a Jehová. Era una forma de darle gracia, de darle el honor, decirle: Señor, si no hubiera sido por ti, no hubiéramos podido hacer nada. Y por eso llamaron a ese lugar Beraca. Dice en el 27: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, ¿va?, volvieron para regresar a Jerusalén. ¿Cómo regresaron? Gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén. ¿Cómo vinieron? Con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Amén. Alabaron a Dios antes de comenzar. Y cuando terminaron, ¿qué hicieron? Alabaron a Dios para darle gracias. Amén. Así es como nosotros debemos alabar a Dios. Vamos a ver en primer libro de Samuel, en su capítulo 10, cuando Dios escogió, bueno, recuerden que el pueblo pidió a Samuel un rey. Queremos tener un rey como todas las naciones, ¿verdad? Y a Samuel no le cayó bien esto que estaban haciendo, porque el pueblo de Israel pues no era como todas las todas las naciones, ¿no? Incluso Samuel, de parte de Dios, dice: bueno, Dios dice que sí les va a dar un rey, pero acuérdense de esto, miren, ese rey les va a pedir impuestos, va a tomar a sus hijos para llevarlos al ejército, va a tomar a sus doncellas para hacerlas sus esposas. Ese rey en cierta manera los va a oprimir y los va a presionar para muchas cosas, pero ellos dijeron: no, sí, queremos de todas maneras un ¿qué? Un rey. Así que Dios escoge a un hombre joven de la tribu de Benjamín, a un hombre llamado Saúl. Capítulo 10. Y cuando Samuel lo unge, también Saúl pues él no siente que pueda llegar a ser ¿qué? Rey. Dice: pues soy de las tribus más pequeñas de Israel y soy un hombre pues no muy rico. Había ido a buscar unas asnas que se le habían perdido a su padre y él iba con un ayudante, con un siervo, para buscarlas. Ese era el objetivo. Por eso fueron a ver a Samuel. Pero Samuel dijo, Dios le había dicho: este hombre que va a venir a verte es el que yo escogí para que sea rey, y lo ungió. Pero Samuel le da unas instrucciones. Dice: mira, en el verso 5 le dice: mira, vete. Después de esto, dice, va a pasar ciertas cosas. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía ¿de qué? De profetas. Siempre Dios se va a mover. Ahorita nuestra hermana Doris hablaba de que ¿qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Habacuc era profeta ¿de quién? De Dios. Cuando Dios escoge a alguien para traer un mensaje a nuestra vida y habla, pues esa persona es profeta de Dios para nosotros. Amén. Entonces dice: te vas a encontrar a los profetas que descienden del lugar alto, subían al lugar alto a adorar a Dios, y ellos regresaban de adorar a Dios y habían ido a adorar a Dios ¿cómo? Con alabanza también, porque venían ¿con qué? Con salterios, con pandero, flauta y arpa. Y no solamente venían así, sino que si eran profetas iban a venir ¿qué? Profetizando. ¿Qué profetizas? ¿Qué pone Dios en tus labios? Fíjense que cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120, estaba estudiando ese tema, y cada que uno lo estudia, pues ahí hay cosas interesantes que va uno aprendiendo. Primero decía, estaban en un lugar alto, quiere decir que en un primer piso, en un lugar en Jerusalén. Dice, para que hubiera un lugar que
pudiera albergar 120 personas, era un lugar grande. Y cuando el Espíritu Santo descendió y le fueron repartidas lenguas como de fuego y empezaron a hablar en nuevas, ¿qué? Y se juntó la multitud que venían a Jerusalén a adorar de muchas partes del Imperio Romano y más allá, los cuales empezaron a entender lo que ellos estaban, ¿qué? Hablando. Cada uno les oía hablar en su propia, pero ¿qué les oían hablar? Las maravillas de ¿quién? Cuando Dios pone un cántico nuevo en nuestros labios, va a declarar las maravillas de ¿quién? Que Él es hermoso, que Él es maravilloso, que Él es sublime. Amén. Estás profetizando de parte de ¿quién? De Dios. Los profetas venían de adorar con música y venían profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás cambiado, serás transformado ¿en qué? En otro hombre. Todo eso a través de la alabanza, a través de la adoración y a través de la palabra que viene de parte. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a mano, porque Dios está contigo, dando a entender que en ese momento verás que Dios te respalda. Así que todo esto aconteció. Saúl encontró a los profetas y también fue tocado por la mano de Dios. El Espíritu de Dios, dice verso 10, cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él, ¿cómo? Con poder, y profetizó entre ellos. Entonces, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Amén. Entonces no importa, cuando Dios te toca, Dios te va a usar. Amén. Dios va a poner, como dice el Salmo, un cántico nuevo en tus labios. Amén. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16. Cuando Pablo y Silas llegaron a Derbe y a Listra, dice que había una mujer que tenía un espíritu inmundo, un espíritu de adivinación, un espíritu que no venía de parte de ¿quién? De Dios. Pero esta mujer era sierva, era esclava de unos hombres, y estos hombres le sacaban provecho a esta mujer que tenía un espíritu de adivinación, porque así como hoy en día hay adivinadores, ¿verdad? Y que les den los horóscopos y les dicen lo que va a suceder, y uno diría, bueno, a veces uno piensa, bueno, son cosas de risa, pero hay mucha gente que va en busca de esas cosas. Hay mucha gente, ricos y pobres, no importa el nivel socioeconómico ni cultural de la persona, pero hay mucha gente que anda buscando lo que a Dios no le queda. Entonces esta mujer le daba de ganar a los patrones, a los dueños de ella, porque como que la alquilaban para adivinar, y la gente de ese entonces, como hoy en día les digo, era muy dada a esas cosas. Y dice que esta mujer, donde iban los discípulos Pablo y Silas, iba atrás de ellos gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. En el verso 17 dice que esta mujer, a donde quiera que iban ellos, iba atrás de ellos, ¿verdad? Diciendo, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios, quienes os anuncian el camino de... Ahora, si esta mujer tenía un espíritu inmundo, ¿lo que estaba diciendo era verdad o era mentira?
Era verdad. ¿Por qué? Diría uno, bueno, pero si el diablo es padre de mentira, ¿cómo sus demonios van a decir verdad? Cuando ellos se presentan ante la presencia de Dios, recuerden aquel endemoniado gadareno que cuando desembarcó Jesús, vino corriendo y se postró y le dijo, ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios qué? Altísimo, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Cuando el espíritu inmundo está delante de la presencia de Dios, reconoce quién es Dios. Cuando aquellos exorcistas ambulantes, hijos de un tal Seba, invocaban al Dios, a Jesús, el que predica Pablo, queriendo expulsar un demonio, el demonio les contestó diciendo, a Pablo yo lo conozco, no, Jesús yo sé quién es, y Pablo ya también lo conozco, pero ustedes. Así que el Espíritu va a conocer si nosotros somos siervos de Dios o no. Decía, estos son siervos del Dios Altísimo y les vienen anunciando el camino de ¿qué? De salvación. Entonces, esto lo hacía por muchos días hasta que un día Pablo ya estaba harto de esto y entonces dice que volteó y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en esa misma hora. Ustedes saben que esto provocó un revuelo porque los dueños de esta sierva, al ver que ya no iban a ganar dinero, alborotaron al pueblo y vinieron a decir que estos hombres alborotaban. Total que los agarraron, los arrestaron, los golpearon y los metieron a lo profundo de la cárcel. Ahí estaba Pablo y Silas, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, heridos, violentados, sujetos con el cepo en los pies, ¿qué hacían? Oraban primero, oraban, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Uno de los salmos dice, cantaré tus maravillas en medio de las naciones. Amén. También cuando alabamos a Dios es una forma de dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero en este momento en que ellos entonaban estos himnos, alababan a Dios, algo sobrenatural sucedió a su favor. Amén. Sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Ya conocemos este pasaje cuando el carcelero vino y se quería matar y ellos dijeron, no te hagas daño, aquí estamos. Los sacó, los vendó, los curó, los llevó a su casa, creyó y fue bautizado con toda su familia. Pero todo esto comenzó cuando ellos en la aflicción, en la angustia, en la tribulación, alabaron a ¿quién? Alabaron a Dios. Vamos a ir al Salmo 81. Dice el verso 1, al músico principal sobre Gitit, ¿salmo de quién? De Asaf. Les decía que aquel Jaziel era descendiente de Asaf. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad. ¿Cómo lo debemos aclamar? Entonad canción. Tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, tocad trompeta en la luna, en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Por eso alabamos a Dios, no es porque se nos ocurra, no es porque es la voluntad de ¿quién? De Dios. A tal grado que vamos a ver un ejemplo interesante que quizás usted no ha reparado en él, pero vamos a ir a Mateo capítulo 26.
Cuando Jesús tomó la cena, que se denomina la última cena, cuando les dio de beber la copa y el pan, les dijo: van a hacer esto, todas las veces que se reúnan, hagan esto en memoria de mí, porque cuando coman este pan y beban esta copa, la muerte de Jesús anunciáis hasta que Él venga. Estaban en esa reunión, era la víspera de cuando lo iban a arrestar en el monte de los Olivos. Ellos estaban en Jerusalén, en ese lugar que había sido preparado para que Él y sus discípulos tomaran la Pascua. Amén. Versículo 30, ¿ya lo tenemos? Ok, Jesús había tomado la copa, había partido el pan, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. También Jesús y los discípulos, ¿qué hicieron? Alababan ¿a quién? A Dios. Entonaron un himno. Después de que lo entonaron, imagínense la escena, porque a veces solamente pensamos cuando Jesús les lava los pies y Jesús parte el pan y les da el vino, pero al final de toda esta cena se levantaron y entonaron ¿un qué? Un cántico, un himno, y alabaron a Dios. Amén. Salieron al monte de los Olivos, porque era el momento en que iba a ser entregado. Efesios capítulo 5, ya estamos a punto de terminar. Efesios 5, 19 y 20 nos dice: hablando entre vosotros, ¿cómo debemos hablar entre nosotros? Con salmos, con himnos, con cánticos, ¿cómo? Espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto que dice aquí no se refiere únicamente cuando venimos aquí, porque muchos dicen: ¿quién quiere dar gracias? Y al último nadie se anima, y ya cuando ya se acabó el tiempo, yo quería. No. Pero se está refiriendo a que toda nuestra vida debe de ser así, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, ¿con qué? Con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? Nuestro corazón, dando siempre, no solamente el domingo, siempre debemos de dar gracias a quién, a Dios, por todo. Señor, gracias porque amanecí, gracias porque tengo un trabajo, gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por mis padres. Vamos a terminar en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. En el versículo 16 y 17 nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Les digo que va todo muy complementado. ¿Cómo voy a exhortar a los demás si yo no me he llenado de la palabra de quién? Ahora hay muchos hermanos y hermanas que a todos los demás les quieren aplicar la fuerza de la palabra. No, es que tú debes de ordenar tu casa, tú debes de atender así a tus hijos, tú debes de hacer esto, tú debes de hacerlo. Todos lo saben. Qué bueno que saben la palabra. El problema es que se la quieren aplicar ¿a quiénes? A todos, menos ¿a quién? No, a mis hijos yo no les digo nada. Yo les digo ¿a quiénes? A los demás. No. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda ¿qué? Sabiduría. Cantando con gracia. ¿En dónde nuevamente? En vuestros corazones, con gracia, hermanos. Al Señor, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Salmos, himnos y cánticos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Amén. Entonces, hermanos, terminamos con esto. En la alabanza hay poder. En la alabanza Dios se va a manifestar. En la alabanza Dios te va a hablar. En la alabanza, si estás pasando por un problema, hay gente que ha sido sanada en la alabanza. Hay gente que ha recibido bautismo del Espíritu Santo. Hay gente que se han roto las cadenas que los ataban. Cuando dejamos que Dios se mueve, se entrone en nuestra alabanza. Amén.